De Profundis, Oscar Wilde, quinta parte. No había nada de cuanto dijeron Platón o Cristo que no pudiera trasladarse inmediatamente a la esfera del arte y ahí encontrar su total cumplimiento. Era una generalización tan profunda como novedosa. Y no es únicamente que en Cristo se descubra esa unidad estrecha de personalidad y perfección que es lo que realmente distingue el arte clásico del romántico y hace de Cristo el verdadero precursor del movimiento romántico en la vida, sino que la propia base de su naturaleza era la misma que la de la naturaleza del artista, una imaginación intensa y flamígera. Él realizó en toda la esfera de las relaciones humanas esa simpatía imaginativa que en la esfera del arte es el único secreto de la creación. Él comprendió la lepra del leproso, la tiniebla del ciego, la fiera miseria de los que viven para el placer, la extraña pobreza de los ricos. Ahora verás, ¿verdad que sí?, que cuando me escribiste en mi tribulación, cuando no estás en tu pedestal, no eres interesante. La próxima vez que estés enfermo me iré inmediatamente. Estabas tan lejos del verdadero temple del artista como de lo que Matthew Arnold llama el secreto de Jesús. Lo uno o lo otro te habría enseñado que lo que le ocurra a otro te ocurre a ti. Y si quieres una inscripción para leerla al alba y a la noche, y para el placer o para el dolor, escribe en la pared de tu casa con letras que el sol dore y la luna argente. Lo que le ocurra a otro, me ocurre a mí. Y si alguien te preguntase qué puede querer decir esa inscripción, respóndele que quiere decir el corazón del Señor Jesucristo y el cerebro de Shakespeare. Es cierto que el sitio de Cristo está con los poetas. Toda su concepción de la humanidad brotaba directamente de la imaginación y sólo se puede realizar con ella. Lo que Dios era para el panteísta era el hombre para él. Él fue el primero en concebir las razas divididas como una unidad. Antes había dioses y hombres. Él solo vio que en los montes de la vida no había más que Dios y hombre. Y sintiendo a través del misticismo, de la simpatía, que en él se habían encarnado ambos, se llamaba a sí mismo hijo del uno o hijo del otro, según su talante. Más que ninguna otra persona histórica despierta en nosotros ese temple de asombro al que el romance siempre apela. Para mí sigue habiendo algo casi increíble en la idea de un joven campesino de Galilea que imagina poder llevar sobre sus hombros la carga del mundo entero, todo lo que ya se había hecho y sufrido, y todo lo que quedaba por hacer y sufrir, los pecados de Nerón, de César, Borgia, de Alejandro VI y del que fue emperador de Roma y sacerdote del Sol. Los sufrimientos de aquellos cuyo nombre es Legión y que tienen su morada entre los sepulcros, las nacionalidades oprimidas, los niños de las fábricas, los ladrones, los encarcelados, los proscritos, los que enmudecen bajo la opresión y cuyo silencio solo lo oye Dios, y que no solo lo imagina, sino que lo logra, de suerte que en el momento presente todos los que entran en contacto con su personalidad, aunque quizá no se inclinen ante su altar ni se arrodillen ante su sacerdote, empero sienten de algún modo que la fealdad de sus pecados desaparece y la belleza de su dolor se les revela. He dicho de él que su sitio está con los poetas. Es verdad, Shelley y Sófocles son de los suyos, pero su vida entera también es el más maravilloso de los poemas. En piedad y terror no hay nada en todo el ciclo de la tragedia griega que la alcance. La absoluta pureza del protagonista
eleva el plan entero a una altura de arte romántico del que los sufrimientos del linaje de Tebas y de Penélope quedan excluidos por su mismo horror, y demuestra cuánto erraba Aristóteles al decir en su tratado sobre el drama que sería imposible soportar el espectáculo del dolor de un inocente. Ni en Esquilo ni en Dante, maestros severos de la ternura, ni en Shakespeare, el más puramente humano de todos los grandes artistas, ni en la totalidad del mito y la leyenda celtas, donde la galanura del mundo se muestra a través de una bruma de lágrimas y la vida de un hombre no es más que la vida de una flor, hay nada que en pura simplicidad de patetismo fundida y unida con sublimidad de festo trágico pueda ni equipararse ni acercarse siquiera al último acto de la pasión de Cristo. La parva cena con sus compañeros, de los cuales uno ya le había vendido a un precio. La angustia en el silencioso olivar bajo la luna. El falso amigo que se acerca para entregarle con un beso. El amigo que todavía creía en él y en quien, como sobre una roca, había esperado edificar su casa de refugio para el hombre, que le niega cuando el gallo grita al amanecer. Su soledad absoluta, su sumisión, su aceptación de todo y al lado de todo eso, escenas como el sumo sacerdote de la ortodoxia, que se rasga iracundo las vestiduras, y el magistrado de la justicia civil, que pide agua con la vana esperanza de limpiarse de esa mancha de sangre inocente que hace de él la figura escarlata de la historia. La ceremonia de coronación del dolor, una de las cosas más prodigiosas que haya en toda la crónica de los tiempos. La crucifixión del inocente ante los ojos de su madre y del discípulo al que amaba. Los soldados que se juegan sus ropas a los dados. La terrible muerte con que dio al mundo su símbolo más eterno y su entierro final en el sepulcro del hombre rico, con el cuerpo envuelto en lino egipcio y especias y perfumes caros, como si hubiera sido el hijo de un rey. Cuando se contempla todo eso desde el punto de vista del arte solamente, no se puede por menos de agradecer que el oficio supremo de la Iglesia sea la representación de la tragedia sin el derramamiento de sangre, la presentación mística mediante diálogo y vestidura y gesto incluso de la pasión de su Señor. Y es siempre una fuente de placer y profundo respeto para mí recordar que la última supervivencia del coro griego, por lo demás perdido para el arte, se encuentra en el acólito que responde al sacerdote en la misa. Y sin embargo la vida de Cristo tan enteramente puede en dolor y belleza ser una sola cosa en su significado y manifestación, es realmente un idilio, aunque acabe con el velo del templo desgarrado y las tinieblas cubriendo la faz de la tierra y la piedra rodada a la puerta del sepulcro. Uno siempre piensa en él como un joven novio con sus compañeros, como de hecho él mismo se describe en una ocasión, o un pastor que se pierde por el valle con sus ovejas en busca de prado verde o arroyo fresco, o un cantor que con música intenta alzar los muros de la ciudad de Dios, o un amante para cuyo amor el mundo entero era pequeño. Sus milagros me parecen tan exquisitos como la llegada de la primavera e igual de naturales. No encuentro dificultad alguna en creer que fuera tal el encanto de su personalidad, que su mera presencia pudiera poner paz en las almas angustiadas, y que los que tocaban su vestido o sus manos se olvidaran de sus dolores, o que, a su paso por el camino de la vida, gente que no había visto nada de los misterios de la vida los viera claramente, y otros que habían sido sordos a toda voz que no fuera la del placer, oyeran por vez primera la voz del amor y la encontraran tan musical como el laúd de Apolo, o que las malas pasiones huyeran ante él y hombres cuyas vidas embotadas sin imaginación no habían sido sino un modo de muerte se alcanzaran, como del sepulcro a su llamada,
o que, cuando enseñaba en la ladera, la multitud se olvidara de su hambre y su sed y los cuidados de este mundo, y que a los amigos que le escuchaban al sentarse a comer la comida grosera les pareciera delicada, y el agua supiera a buen vino, y la casa entera se llenara de la fragancia y la dulzura del nardo. Renan, en su Vie de Jesús, ese gentil quinto evangelio, el evangelio, según Santo Tomás se le podría llamar, dice: no sé por dónde que el gran logro de Cristo fue hacerse tan amado después de su muerte como lo había sido en vida. Y ciertamente, si su lugar está con los poetas, es el cabeza de todos los amantes. Él vio que el amor era ese secreto perdido del mundo que los sabios venían buscando y que únicamente a través del amor podía uno acercarse al corazón del leproso o a los pies de Dios. Y sobre todo, Cristo es el más supremo de los individualistas. La humildad, como la aceptación artística de todas las experiencias, no es sino un modo de manifestación. Es el alma del hombre lo que Cristo anda buscando siempre. La llama el reino de Dios y la encuentra en toda persona. La compara con cosas pequeñas, con una semilla diminuta, con un puñado de levadura, con una perla, porque sólo realiza uno su alma desprendiéndose de todas las pasiones ajenas, de toda la cultura adquirida y de todas las posesiones exteriores, sean buenas o malas. Yo aguanté frente a todo con cierta testarudez de la voluntad y mucha rebelión de la naturaleza, hasta que no me quedó nada en el mundo más que Cyril. Había perdido mi nombre, mi posición, mi felicidad, mi libertad, mi hacienda. Era un preso y un indigente. Pero aún me quedaba una sola cosa hermosa, mi hijo mayor. De improviso la ley me lo quitó. Fue un golpe tan atroz que no supe qué hacer, así que me tiré de rodillas y agaché la cabeza y lloré y dije: el cuerpo de un niño es como el cuerpo del Señor. No soy digno de ninguno de los dos. Ese momento pareció salvarme. Entonces vi que lo único que había para mí era aceptarlo todo. Desde entonces, por curioso que esto sin duda te resulte, he sido más feliz. Era, por supuesto, mi alma en su esencia última lo que había alcanzado. De muchas maneras yo había sido su enemigo, pero me la encontré esperándome como amiga. Cuando se entra en contacto con ella, el alma le hace a uno sencillo como un niño, como dijo Cristo que había de ser. Es trágico que tan pocas personas posean su alma antes de morir. Nada hay más infrecuente en todo hombre, dice Emerson, que un acto que sea propiamente suyo. Es totalmente cierto. La mayoría de las personas son otras personas. Sus pensamientos son las opiniones de otro, su vida un remedo, sus pasiones una cita. Cristo no fue solo el individualista supremo, sino el primero de la historia. Se ha querido hacer de él un vulgar filántropo, como los espantosos filántropos del siglo XIX, o se le ha colocado como altruista al lado de los acientíficos y los sentimentales. Pero en realidad no fue ni lo uno ni lo otro. Tiene compasión, naturalmente, de los pobres, de los que están encerrados en las cárceles, de los humildes, de los desdichados, pero tiene mucha más compasión de los ricos, de los hedonistas duros, de los que dilapidan su libertad en hacerse esclavos de las cosas, de los que visten telas suaves y viven en las casas de los reyes. La riqueza y el placer le parecían tragedias realmente mayores que la pobreza y el dolor. Y en cuanto al altruismo, ¿quién supo mejor que él qué es la vocación y no la volición lo que nos determina, y que no se pueden recoger uvas de los espinos ni higos de los cardos? Vivir para los demás como objetivo concreto y deliberado no fue su credo. No fue la base de su credo. Cuando dice: perdonad a vuestros enemigos,
no lo dice por el bien del enemigo, sino por el bien de uno mismo, y porque el amor es más bello que el odio. Cuando ruega al joven al que amó con verle, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no es en el estado de los pobres en lo que está pensando, sino en el alma del joven, el alma gentil que la riqueza estaba desfigurando. En su visión de la vida concibe con el artista, que sabe que la ley, por inevitable del propio perfeccionamiento, el poeta ha de cantar, y el escultor pensar en bronce, y el pintor hacer del mundo espejo de sus estados de ánimo, tan seguro y tan cierto como que el majuelo ha de florecer en primavera, y el trigo llamear de oro al tiempo de la siega, y la luna, en sus ordenadas andanzas, cambiar de escudo en hoz y de hoz en escudo. Pero aunque Cristo no dijera a los hombres, vivid para los demás, señaló que no había diferencia real entre las vidas de los demás y la vida propia. De esta forma dio al hombre una personalidad extendida, de titán. Desde su venida, la historia de cada individuo es, o se puede hacer, la historia del mundo. Claro está que la cultura ha intensificado la personalidad del hombre. El arte nos ha hecho mentalmente multitudes. Quienes poseen el temperamento artístico van al desierto con Dante y aprenden cuán salado es el pan de otros y cuán empinadas sus escaleras. Captan por un momento la serenidad y la calma de Goethe, pero saben muy bien por qué Baudelaire gritó a Dios: Señor, dame valor y fortaleza para contemplar mi cuerpo y mi corazón sin asco. De los sonetos de Shakespeare extraen, quizá para su daño, el secreto de su amor y se lo apropian. Miran con ojos nuevos a la vida moderna porque han escuchado un nocturno de Chopin o manejado cosas griegas o leído la historia de la pasión de un hombre muerto por una mujer muerta, cuyos cabellos eran como hilos de oro fino y cuya boca era una granada. Pero la simpatía del temperamento artístico va necesariamente a lo que ha hallado expresión. En palabras o en color, en música o en mármol, tras las máscaras pintadas de un drama de Esquilo, o las cañas horadadas y unidas de un pastor siciliano, tienen que haberse revelado el hombre y su mensaje. Para el artista, la expresión es el único modo de concebir la vida. Para él, lo mudo está muerto, pero para Cristo no era así. Con una imaginación tan ancha y tan prodigiosa que casi espanta, él tomó por reino suyo el mundo entero, de lo que no se expresa, el mundo sin voz de la pena, y se hizo su portavoz eterno. A esos de los que he hablado, los que enmudecen bajo la opresión, y cuyo silencio solo lo oye Dios, los escogió por hermanos. Quiso ser ojos para los ciegos, oídos para los sordos y un grito en los labios de los que tenían la lengua atada. Su deseo fue ser para los incontables que no habían encontrado palabra, una trompeta con que llamar al cielo. Y sintiendo con la naturaleza artística de alguien para quien el dolor y el sufrimiento eran modos de realizar su concepción de lo bello, que una idea no tiene ningún valor hasta que se encarna y se hace imagen. Él hace de sí mismo la imagen del varón de dolores, y como tal ha fascinado y dominado el arte como ningún dios griego lo consiguió jamás. Porque los dioses griegos, a pesar del blanco y rojo de sus miembros hermosos y ligeros, no eran realmente lo que parecían. El curvo sobrecejo de Apolo era como el orbe del sol creciente sobre un monte al amanecer, y sus pies eran como las alas de la mañana. Pero él había sido cruel con Marsías y había dejado a Níobe sin hijos. En los acerados escudos de los ojos de Palas no había habido piedad para Aracné. Hera no tuvo en verdad más cosa noble que su pompa y sus pavones.
y el propio Padre de los dioses, había sido demasiado aficionado a las hijas de los hombres. Las dos figuras hondas y sugestivas de la mitología griega fueron, para la religión, Deméter, una diosa de la tierra, no del número de los olímpicos, y para el arte, Dionisos, hijo de una mujer mortal para quien el momento de alumbrarle fue también el momento de morir. Pero la vida misma, de su más modesta y humilde esfera, dio a alguien mucho más maravilloso que la madre de Proserpina o el hijo de Sémele. Del taller del carpintero de Nazaret había salido una personalidad infinitamente mayor que cuantas hicieran el mito o la leyenda y, cosa extraña, destinada a revelar al mundo el significado místico del vino y la belleza real de los lirios del campo como nadie, ni en el Citerón ni en Enna, lo había hecho nunca. El canto de Isaías: es despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores y sabedor de la aflicción, y nos ocultamos el rostro ante él. Le pareció una prefiguración de sí mismo, y en él la profecía se cumplió. No hemos de tener miedo de una frase como esa. Cada obra de arte es el cumplimiento de una profecía, porque cada obra de arte es la conversión de una idea en imagen. Cada ser humano debe ser el cumplimiento de una profecía, porque cada ser humano debe ser la realización de un ideal, o en la mente de Dios o en la mente del hombre. Cristo halló el tipo y lo fijó, y el sueño de un poeta virgiliano en Jerusalén o en Babilonia, dentro de la larga marcha de los siglos, se hizo carne en él, a quien el mundo estaba esperando. Tenía el semblante más desfigurado que el de ningún hombre, y su forma más que los hijos de los hombres. Son algunos de los signos que advierte Isaías como distintivos del nuevo ideal. Y tan pronto como el arte entendió lo que significaba, se abrió como una flor en la presencia de uno en quien la verdad en el arte se desplegó como jamás hasta entonces. Pues, ¿no es la verdad en el arte, como he dicho, aquello en que lo exterior se hace expresivo de lo interior? El alma encarnada y el cuerpo movido por el espíritu, aquello en que la forma revela. Para mí, una de las cosas de la historia que más hay que lamentar es que al renacimiento propio de Cristo, que había dado la catedral de Chartres, el ciclo de las leyendas artúricas, la vida de San Francisco de Asís, el arte de Giotto o la Divina Comedia de Dante, no se le dejara desarrollarse por sus vías, sino que fuera interrumpido y estropeado por el espantoso renacimiento clásico que nos dio a Petrarca y a los frescos de Rafael, y la arquitectura palladiana y la tragedia formal francesa, y la catedral de San Pablo y la poesía de Pope, y todo lo que está hecho desde fuera con reglas muertas, y no brota de dentro a impulsos de un espíritu que lo informa. Pero dondequiera que haya un movimiento romántico en el arte, allí de algún modo y bajo alguna forma está Cristo, o el alma de Cristo. Está en Romeo y Julieta, en el cuento de invierno, en la poesía provenzal, en el marinero de antaño, en la bella dama, en la balada de la caridad de Chatterton. Le debemos las cosas y las personas más diversas, Los Miserables de Hugo, Las Flores del Mal de Baudelaire, la nota de piedad de las novelas rusas, las vidrieras y tapicerías y obras cuatrocentistas de Burne-Jones y Morris, Verlaine y los poemas de Verlaine, le pertenecen tanto como la torre de Giotto, Lanzarote y Ginebra. Tannhäuser, los turbados mármoles románticos de Miguel Ángel, la arquitectura apuntada y el amor a los niños y a las flores, cosas ambas, por cierto, que tuvieron poco sitio en el arte clásico, apenas el suficiente para crecer o jugar, pero que desde el siglo XII hasta nuestros días vienen continuamente apareciendo en el arte
en distintos modos y en distintos tiempos, sin aviso y a capricho. Como es propio de niños y de flores, así la primavera siempre nos parece como si las flores hubieran estado escondidas y únicamente salieran al sol por miedo a que la gente adulta se cansara de buscarlas y abandonara la búsqueda. Y la vida de un niño no es más que un día de abril en el que hay lluvia y sol para el narciso. Y es lo imaginativo de la naturaleza del propio Cristo lo que hace de él ese centro palpitante del romance. Las figuras extrañas del drama poético y la balada están hechas por la imaginación de otros, pero de su propia imaginación enteramente se creó a sí mismo Jesús de Nazaret. El grito de Isaías realmente no tenía más que ver con su venida que el canto del ruiseñor tiene que ver con el orto de la luna. No más, aunque quizá no menos. Él fue la negación tanto como la afirmación de la profecía. Por cada expectativa que cumplió, destruyó otra. En toda belleza, dice Bacon, hay alguna extrañeza de proporción. Y de los que han nacido del espíritu, esto es, de los que, como él mismo, son fuerzas dinámicas, Cristo dice que son como el viento que sopla donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Por eso él es tan fascinante para los artistas. Tiene todos los elementos cromáticos de la vida: misterio, extrañeza, patetismo, sugerencia, éxtasis, amor. Apela a la capacidad de asombro y crea ese ánimo en cuya sola virtud puede ser comprendido. Y para mí es un gozo recordar que si él es todo él imaginación, el propio mundo es de la misma sustancia. Dije en Dorian Gray que los grandes pecados del mundo tienen lugar en el cerebro, pero es en el cerebro donde todo tiene lugar. Ahora sabemos que no vemos con los ojos ni oímos con los oídos. Ellos no son sino cauces de transmisión adecuada o inadecuada de las impresiones sensoriales. Es en el cerebro donde la amapola es roja, donde la manzana es aromática, donde canta la alondra. Últimamente he estado estudiando los 4 poemas en prosa sobre Cristo con cierta diligencia. En Navidad conseguí hacerme con un testamento en griego y cada mañana, después de limpiar mi celda y sacar brillo a mis latas, leo un poco de los Evangelios, una docena de versículos tomados al azar de cualquier parte. Es una manera deliciosa de empezar el día. Para ti, en tu vida turbulenta y desordenada, sería cosa excelente hacer lo mismo. Te haría un bien incalculable. Y el griego es muy sencillo. La repetición interminable, a hora y a deshora, nos ha estropeado la naïveté, la frescura, el sencillo encanto romántico de los evangelios. Los oímos leer demasiadas veces y demasiado mal, y toda repetición es antiespiritual. Cuando se vuelve al griego es como salir de una casa angosta y oscura y entrar en un jardín de lirios. Y para mí el placer se duplica al pensar que es extremadamente probable que tengamos los términos reales, los ipsísima verba que empleó Cristo. Siempre se ha supuesto que él hablaba en arameo, hasta Renan lo creyó, pero ahora sabemos que los campesinos de Galilea, como los campesinos irlandeses de nuestros días, eran bilingües y que el griego era la lengua normal de uso en toda Palestina, lo mismo que en todo el mundo oriental. Nunca me gustó la idea de que sólo conociéramos las palabras de Cristo por la traducción de una traducción. Me deleita pensar que en lo referente a su conversación, Cármides podría haberle escuchado y Sócrates haber razonado con él, y Platón haberle entendido, que de verdad dijo: «Yo soy el buen pastor», que al pensar en los lirios del campo y cómo ni se afanan ni hilan, su expresión absoluta fue: «Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni se afanan ni hilan». Que su última palabra al clamar «Mi vida ha sido completada»,
ha llegado a su cumplimiento, ha alcanzado su perfección, fue exactamente la que San Juan nos dice que fue, y nada más. Y mientras, al leer los Evangelios, particularmente el del propio San Juan, o quien fuera el gnóstico temprano que tomase su nombre y su manto, vio esta continua afirmación de la imaginación como base de toda vida espiritual y material, veo también que para Cristo la imaginación no era sino una forma del amor, y que para él el amor era Señor en el más pleno sentido de la palabra. Hace unas 6 semanas, el médico me autorizó a comer pan blanco en vez del pan basto, negro o moreno del rancho normal de la cárcel. Es una gran exquisitez. A ti te resultará extraño que un pan seco pueda ser una exquisitez para nadie. Yo te aseguro que para mí lo es tanto que al terminar cada comida me como cuidadosamente las migas que puedan quedar en mi plato de lata o que hayan caído sobre la toalla áspera que se usa como mantel para no manchar la mesa. Y no por hambre, ahora me dan de comer bastante y más, sino simplemente porque no se desperdicie nada de lo que me dan. Así habría que mirar el amor. Cristo, como todas las personalidades fascinantes, tenía la facultad no ya de decir él cosas hermosas, sino la de hacer que otras personas le dijeran cosas hermosas a él. Y a mí me encanta la historia que nos cuenta San Marcos de aquella mujer griega que cuando, queriendo probar su fe, él le dijo que no le podía dar el pan de los hijos de Israel, le contestó que los perrillos comían de las migas que los hijos dejan caer. La mayoría de la gente vive para el amor y la admiración, pero es de amor y admiración de lo que deberíamos vivir. Si algún amor se tiene con nosotros, deberíamos reconocer que somos totalmente indignos de él. Nadie es digno de ser amado. El hecho de que Dios ame al hombre demuestra que en el orden divino de las cosas ideales está escrito que se dé amor eterno a lo que es eternamente indigno. O si esa frase te suena amarga, digamos que toda persona es digna de amor, salvo la que cree serlo. El amor es un sacramento que habría que recibir de rodillas y el Domine non sum dignus tendría que estar en los labios y en los corazones de quienes lo reciben. Desearía que a veces pensaras en eso. Te hace mucha falta. Si alguna vez vuelvo a escribir, en el sentido de hacer obra artística, hay solo 2 temas sobre los cuales y mediante los cuales deseo expresarme. Uno es Cristo como precursor del movimiento romántico en la vida. El otro es la vida artística considerada en su relación con la conducta. El primero es, sobra decirlo, de una fascinación intensa, pues en Cristo no veo solo los elementos esenciales del tipo romántico supremo, sino también todos los accidentes, las obstinaciones incluso del temperamento romántico. Fue la primera persona que dijo a los hombres que debían vivir como las flores. Él dijo la frase. Tomó a los niños como tipo de lo que los hombres debían intentar ser. Los puso como ejemplos a sus mayores, cosa que yo siempre he pensado que es la principal utilidad de los niños, si es que lo perfecto ha de tener alguna utilidad. Dante dice que el alma del hombre viene de la mano de Dios, llorando y riendo como una niña. Y también Cristo sentía que la vida era cambiante, fluida, activa, y que dejar que se estereotipase en una u otra forma era la muerte. Dijo que no había que tomar demasiado en serio los intereses materiales comunes, que ser impráctico era una gran cosa, que no había que afanarse demasiado en los negocios. Los pájaros no lo hacen. ¿Por qué ha de hacerlo el hombre? Es maravilloso cuando dice, no penséis en el mañana. ¿No es el alma más que la comida? ¿No es el cuerpo más que el vestido? Un griego podría haber dicho la segunda frase. Está llena de sentimiento griego.
Pero solo Cristo pudo decir las dos, y así darnos la vida tan perfectamente compendiada. Su moral es toda ella simpatía, como debería ser la moral, aunque lo único que hubiera dicho fuera «sus pecados le son perdonados porque mucho amó», habría valido la pena morir por haber dicho eso. Su justicia es toda ella justicia poética, exactamente lo que debería ser la justicia. El mendigo va al cielo porque ha sido infeliz. No concibo mejor razón para que se le envíe allí. Los que trabajan 1 hora en la viña, al frescor de la tarde, reciben la misma recompensa que los que llevaban todo el día sudando a pleno sol. ¿Y por qué no? Probablemente nadie merecía nada. ¿O acaso fueran personas de otro tipo? Cristo no tenía paciencia con los sistemas obtusos, mecánicos, maquinales, que tratan a las personas como si fueran cosas y por lo tanto tratan igual a todas, como si hubiera en el mundo una persona o una cosa, si vamos a eso, igual que otra. Para él no había leyes, solo había excepciones. Eso que es la tónica misma del arte romántico era para él la base propia de la vida real. No veía otra base. Y cuando le llevaron a una mujer sorprendida en acto de pecado y le mostraron su sentencia escrita en la ley y le preguntaron qué había que hacer, él escribió con un dedo en el suelo, como si no los oyera. Y al cabo, cuando le apremiaron una vez y otra, alzó la vista y dijo: «Aquel de vosotros que nunca haya pecado, sea el primero que le tire la piedra». Valía la pena vivir para decir eso. Como todas las naturalezas poéticas, amaba a los ignorantes. Sabía que en el alma de un ignorante siempre hay sitio para una gran idea. Pero no soportaba a los estúpidos, sobre todo a los estúpidos por educación, a los que están llenos de opiniones sin comprender ni una sola de ellas, que es un tipo peculiarmente moderno y resumido por Cristo cuando lo describe como el tipo que tiene la llave del conocimiento. No sabe usarla él y no deja que otros la usen, aunque con ella se pueda abrir la puerta del reino de Dios. Su mayor guerra fue contra los filisteos. Esa es la guerra que tiene que librar todo hijo de la luz. El filisteísmo era la marca de la época y la comunidad en que vivió. Por su lerda cerrazón a las ideas, su respetabilidad obtusa, su ortodoxia tediosa, su adoración del éxito vulgar, su total absorción en el lado materialista y grosero de la vida y su estimación ridícula de sí mismos y de su importancia, los judíos de Jerusalén en tiempos de Cristo eran la exacta réplica de los filisteos británicos en los nuestros. Cristo se burló de los sepulcros blanqueados, de la respetabilidad, y fijó esa frase para siempre. Trató el éxito mundano como cosa absolutamente despreciable. No veía en él absolutamente nada. Miraba las riquezas como un estorbo para el hombre. No quería ni oír de lo que fuera sacrificar la vida a un sistema de pensamiento o de conducta. Señalaba que las formas y ceremonias se habían hecho para el hombre, no el hombre para las formas y ceremonias. Tomó la observancia del sábado como tipo de las cosas por las que no hay que dar un ochavo. Las filantropías frías, las caridades públicas ostentosas, los pesados formalismos tan queridos para la mentalidad de la clase media, los denunció con desdén total e implacable. Para nosotros, lo que se llama ortodoxia es sólo una aquiescencia ininteligente y barata, pero para ellos y en sus manos era una tiranía terrible y paralizante. Cristo se la llevó por delante. Mostró que sólo el espíritu tenía valor. Le placía especialmente señalarles que, a pesar de estar siempre leyendo la ley y los profetas, no tenían realmente la menor idea de lo que quería decir ni lo uno ni lo otro. Frente a su afán de partir cada día en su rutina fija de deberes prescritos, lo mismo que hacían partes de la menta y la ruda, él predicó la enorme importancia de vivir completamente para el momento. Aquellos a quienes salvó de sus pecados se salvan completamente para momentos bellos de sus vidas. María Magdalena, cuando ve a Cristo,
rompe el rico vaso de alabastro que le viera uno de sus 7 amantes y derrama las especias aromáticas sobre sus pies polvorientos y cansados. Y por ese solo momento estará sentada para siempre con Ruth y Beatriz en las frondas de la nívea rosa del paraíso. Lo único que Cristo nos dice a modo de pequeña advertencia es que todo momento debe ser hermoso, que el alma debe estar siempre dispuesta para la venida del novio, siempre esperando la voz del amante. Siendo el filisteísmo simplemente ese lado de la naturaleza del hombre que no está iluminado por la imaginación, él ve todas las influencias bellas de la vida como modos de luz. La imaginación misma es la luz del mundo. El mundo es hecho por ella, y sin embargo el mundo no la comprende, porque la imaginación no es sino una manifestación del amor, y es el amor y la capacidad para el amor lo que distingue a un ser humano de otro. Pero es al tratar con el pecador cuando es más romántico, en el sentido de más real. El mundo siempre había amado al santo como lo más cercano posible a la perfección de Dios. El mundo siempre había amado al santo como lo más cercano posible a la perfección de Dios. Cristo, por un divino instinto que había en él, parece haber amado siempre al pecador como lo más cercano posible a la perfección del hombre. Su deseo primordial no era el de reformar a las personas, como no era su deseo primordial el de aliviar el sufrimiento. Convertir a un ladrón interesante en tedioso hombre probo no era su objetivo. Habría tenido poca estima por la sociedad de ayuda a los presos y otros movimientos modernos de esa índole. La conversión de un publicano en fariseo no le habría parecido ninguna gran cosa. Pero de una manera aún no comprendida por el mundo, él veía el pecado y el sufrimiento como en sí mismos cosas hermosas, santas y modos de perfección. Parece una idea muy peligrosa, lo es. Todas las grandes ideas son peligrosas. Que era el credo de Cristo no admite duda. Que sea el credo verdadero, yo no lo dudo. Claro está que el pecador ha de arrepentirse. Pero, ¿por qué? Sencillamente porque de otro modo no podría comprender lo que ha hecho. El momento del arrepentimiento es el momento de la iniciación. Más que eso, es el medio por el que uno altera su pasado. Los griegos lo tuvieron por imposible. A menudo dicen en sus aforismos gnómicos, ni los dioses pueden alterar el pasado. Cristo mostró que el pecador más vulgar podía hacerlo, que era justo lo que podía hacer. Cristo, si le hubieran preguntado, habría dicho, tengo la certeza absoluta, que en el momento en que el hijo pródigo se hincó de rodillas y lloró, realmente transformó el haber dilapidado su caudal con rameras y luego guardado cerdos y hambreado por las algarrobas que comían, en episodios hermosos y santos de su vida. A la mayoría de la gente le cuesta trabajo captar la idea. Me atrevería a decir que hay que ir a la cárcel para entenderla. Si es así, quizá merezca la pena ir a la cárcel. Hay algo tan único en Cristo. Claro está que, así como hay falsos amaneceres antes del amanecer, ideas de invierno tan llenos de súbito sol que engañan al sabio croco y le hacen malbaratar su oro antes de tiempo y hacen que algún pájaro tonto llame a su compañera para construir en ramas peladas. Así también hubo cristianos antes de Cristo. Eso lo deberíamos agradecer. Lo desdichado es que no haya habido ninguno desde entonces. Hago una excepción. San Francisco de Asís. Fin de la quinta parte de De Profundis, de Oscar Wilde.